Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por abrirme las puertas de sus casas. Hoy día 31 de diciembre, último día del año 2024. Un año que tengo que reconocer, para mí ha sido bastante bueno. Creo que he aprendido muchas cosas, he crecido. Si bien es cierto que no he estado ocupado profesionalmente por diversos temas, pero para mí ha sido muy bueno. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque yo constantemente estoy pidiéndole a la gente que haga el ejercicio de repasar su planeamiento estratégico, ¿no? Dicho de una manera sencilla, encender tu GPS personal. Y entonces, en ese análisis, cuando encendía el GPS con frecuencia y ahora hacer un análisis al año, definitivamente pues viene la pregunta, ¿dónde estoy, no? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los riesgos que uno va teniendo en la vida? Todos lo tenemos en ese escenario. ¿Y a dónde me quiero ver? O sea, ¿qué tengo que hacer para poder llegar al sitio donde quiero llegar, ¿no? Entonces, y en ese proceso dije, oye, ese debería ser el mensaje del último programa del año, que es que la gente invita a la gente a que reflexione y haga un diagnóstico de lo que ha pasado en el año 2024. ¿Para qué? Para que pueda tomar sus decisiones. Y siguiendo el propósito del programa, ¿no? de hablar de cosas importantes, pero de una manera sencilla, porque de hecho el reflexionar y el estar evaluando qué está pasando en tu vida es muy importante, pero para hacerlo de manera sencilla, yo siempre refiero el funcionamiento del GPS, ¿no? Que básicamente maneja tres informaciones. La primera es dónde estoy, la segunda que es una decisión a dónde quiero ir y el sistema te marca la ruta que tienes que seguir. Y esa ruta obviamente va a estar muy asociada a lo que son los cambios. Ahora, estos temas que vamos a desarrollar en el programa del día de hoy, que termina después con un cuasi testimonio de alguien que ha sacado, digamos, resultados buenos cuando ha hecho el diagnóstico de qué cosa es lo que hizo en un periodo pasado. Ese análisis que, digamos, que debemos hacer todos nosotros, nos lleva pues a la conclusión de que tenemos que primero ser muy conscientes de lo que nos está pasando, conocernos a nosotros mismos y ser muy conscientes de lo que uno quiere, porque lamentablemente la cantidad de gente que no sueña, no se fija, digamos, posiciones en el futuro, son personas que andan como sonámbulos en la vida, ¿no? Zombies, y que a veces están andando como tumbos. Lamentablemente en nuestro país, en nuestro amado país, hay mucha gente que anda así, y hay mucha gente que incluso tiene poder y que toma decisiones que después le terminan complicando la vida, ¿no? Mencionar ahorita a uno de nuestros políticos es un esfuerzo casi inútil porque todos estamos en mente, los tenemos a ellos como malos ejemplos. Entonces, comencemos a hablar del planeamiento estratégico, pero de la manera sencilla. Con el primer video hacemos la comparación con el GPS. Mis queridos amigos, estoy realizando este video porque por experiencia profesional les puedo asegurar que son muchísimas las personas y las organizaciones que viven el día a día, pero no saben hacia dónde van, porque no tienen un sueño predeterminado. Entonces, cuando yo les recomiendo a ellos que trabajen un plan estratégico para obtener mejores resultados en su vida, ellos entran en un proceso de complicación porque entienden que el planeamiento estratégico es algo sumamente técnico y no lo es así. Es por eso que yo a ellos, y sobre todo cuando hablo con jóvenes, les hablo de que enciendan su GPS. ¿Por qué? Porque el GPS es una herramienta que estamos usando prácticamente todos los días, porque todos los días estamos solicitando a este sistema para que nos ayude a llegar a un destino, a una dirección, a alguna reunión. Y lo que hacemos es, encendemos el GPS, marcamos a dónde queremos ir y el sistema nos ayuda. Pero ¿qué ocurre? Lo que en realidad, la información que se maneja es, en primer lugar, se maneja la información de dónde estás. Cuando activas tu sistema, el satélite se comunica y te ubica dónde estás. Y la segunda decisión que tomas es a dónde quiero ir, hacia dónde te va a llevar.
Entonces el sistema igual ubica y está programado de tal manera de que te recomienda el mejor camino, la mejor ruta para poder llegar a ese destino. Y eso es lo que debemos hacer nosotros todos los días en nuestra vida, o con bastante frecuencia. Estoy hablando de la vida personal o la vida de una empresa. Es, primero, reconocer dónde estás, cuáles son los problemas que estás viviendo, qué es lo que estás enfrentando. Y de ahí decir tu sueño, a dónde te quieres ubicar, cómo te ves en 2 años, cómo te ves en 5 años. Y inmediatamente al saber dónde estás y hacia dónde vas, el sistema o la vida o tu experiencia te va a marcar la ruta que debes seguir para poder cumplir eso. Estimados amigos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con bastante frecuencia. Encender nuestro GPS natural o de organización de tal manera de saber dónde estamos, ser conscientes, cuáles son los problemas que estamos enfrentando, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades que nos está dando el mercado y los riesgos que tenemos que enfrentar, de tal manera de poder nosotros establecer en base a ese conocimiento, cuál es mi situación actual para poder yo enfocarme a dónde quiero llegar y nuestra experiencia nos va a marcar el mejor camino que debemos seguir. No se olviden, hay que encender nuestro GPS. Después de esta explicación ya pasamos a hablar un poquito más sobre el planeamiento estratégico. Amigos, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que tú reiteras los conceptos que son importantes con el riesgo incluso de aburrir a la gente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del funcionamiento del GPS, se identifica mucho con lo que es la vida personal, ¿no? O sea, oye, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Y mi ruta, ¿no? Para los empresarios puede ser un poco complicado adaptar eso a lo que es su empresa, pero en realidad estamos haciendo una comparación del funcionamiento del GPS con el planeamiento estratégico. Veamos el video que sigue y se van a dar cuenta las coincidencias que existe con el mensaje que nos da la profesional que habla sobre planeamiento estratégico y el mensaje que doy yo cuando hablo del GPS. Veamos el segundo video. Para explicar algunos conceptos del plan estratégico, voy a tomar una parte del video que elabora Ana Llorente Pérez, donde explica muy bien lo que es un plan estratégico. Un negocio de éxito se construye sobre una base sólida. Eso quiere decir que tienes que tener muy claro dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir. Hola, soy Ana de Shopify. En el vídeo de hoy vengo a hablarte del plan estratégico de tu empresa. El primer paso es definir dónde quieres llegar. Estos son los objetivos de tu empresa. Para definir esta parte del proceso nos vamos a ayudar de la misión, visión y valores de la empresa. La misión viene a dar respuesta al porqué, es decir, el porqué de nuestra empresa. ¿Por qué existimos? ¿Qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? ¿Qué pasaría si no estuviésemos? La visión, sin embargo, presenta a tu empresa de una manera visionaria e inspiradora, pero realista. Muestra en qué queremos convertirnos. Para definir la visión de nuestra empresa podríamos hacernos preguntas como en qué queremos convertirnos, cómo queremos ser percibidos, qué queremos conseguir. Por último, los valores podrían definirse como aquello en lo que creemos como organización. Para ello podemos hacernos preguntas como en qué creemos, qué prácticas y valores debemos de seguir siempre sí o sí. Es decir, en qué queremos convertirnos, pero lo hace partiendo de una situación actual. Por ello, en este paso es muy importante analizar exactamente qué es aquello que afecta a nuestra empresa, tanto de manera interna como externa. Para ello vamos a hacer un análisis FODA. La matriz FODA plantea 4 áreas de análisis que corresponden a sus siglas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por un lado, permite medir con claridad las fortalezas y debilidades internas de la empresa, y por el otro, las oportunidades y amenazas externas que ofrece el mercado. ¿Qué es un análisis FODA? Un análisis FODA es una herramienta diseñada para comprender la situación de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Resulta fundamental para la toma de decisiones actuales y futuras. La matriz de análisis FODA es una herramienta muy valiosa para cualquier negocio, en tanto da la pauta para conocer lo que se está haciendo bien y todo aquello que representa un reto actual o potencial. El análisis permite tener un panorama más amplio de la empresa, desde las ventajas competitivas hasta las dificultades que pueden afectarla. El análisis FODA se divide en 2 partes, interno y externo.
En el diagnóstico interno se analizan las fortalezas y debilidades tomando en cuenta la estructura empresarial, la operatividad, la dirección y los aspectos financieros que influyen en el funcionamiento. En este caso, las fortalezas son las características positivas de la empresa que sirven como inspiración o modelo a seguir. Son elementos diferenciadores y que hacen que la compañía se destaque del resto. En cambio, las debilidades son elementos negativos o puntos bajos de la empresa que pueden afectar en el cumplimiento de objetivos y dificultan la llegada de los resultados esperados. En el diagnóstico externo se analizan diferentes condiciones en las que su buen desarrollo no depende necesariamente de la empresa. Pueden presentarse como amenazas u oportunidades dependiendo del impacto que tengan en su operación. Algunos ejemplos podrían ser los factores sociales, ambientales, políticos o legales. Las amenazas son aspectos negativos que afectan a la empresa y requieren un plan estratégico para prevenirse o aminorar su efecto. Las oportunidades son las situaciones o elementos positivos del entorno que se deben aprovechar, ya que de ello depende atraer mayores inversiones o beneficios para su futuro crecimiento. Formular tus objetivos estratégicos. Debemos preguntarnos, ¿a qué asuntos prestar atención para llegar a donde queremos llegar? Estos aspectos estarán relacionados con áreas de procesos, clientes, operaciones, finanzas. Y para abordarlos, formularemos nuestros objetivos estratégicos. Antes de terminar el vídeo de hoy, me gustaría compartir una frase contigo. Un objetivo sin plan es solo un deseo. Sin duda, el plan estratégico es una herramienta muy útil que debemos ponerla en práctica. Mis queridos amigos, ya queda clarísimo. O sea, que sé que estoy cayendo pesado. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Y va a haber una ruta. Pero ese es el mensaje simple. Porque en realidad en la práctica, el primer análisis de dónde estoy, el ego nos afecta. O sea, el no reconocer, el no conocernos nosotros mismos, a veces te lleva a ubicarte como mejor persona de la que no eres, o de repente por algún problema emocional no reconocer tus capacidades, ¿no? Y los sueños también hay que evaluarlos con claridad, porque a veces puedes soñar con mucha grandeza o a veces soñar con poca ambición, ¿no? Y el camino, a su vez, no es uno solo, sino que ese camino va a ir variando conforme va variando el entorno, ¿no? O sea, cambian las amenazas, cambian las oportunidades, tú tienes que ir dirigiendo. Entonces ahí viene que las personas que conducen su vida van a ser menos complicadas que las personas que conducen organizaciones, empresas. Entonces, alguien que maneja ya un grupo de personas, una organización, tiene que tener ciertas habilidades de liderazgo para poder llevar a su gente por ese camino y darse cuenta, digamos, en el momento oportuno, de los cambios que tiene que hacer. Vamos a hablar 7 habilidades que debe tener un líder de una organización para poder ejecutar el planeamiento estratégico o el GPS de la empresa, si hablamos de manera sencilla. Vemos este video con 7 habilidades. Iniciemos con la habilidad de la gestión de conflictos. Gestión de conflictos. Y fíjate que es importante porque lamentablemente se dice que más de un 40% del tiempo que pasamos las personas dentro de las organizaciones, la pasamos resolviendo algún tipo de conflicto, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel con nuestros jefes o líderes, ya sea a nivel con nuestros compañeros de trabajo o incluso a nivel personal. Ahora vamos a valorar la habilidad de gestión del tiempo. Gestión del tiempo. Y con mucha frecuencia me habrás escuchado decir que la única diferencia que existe entre una persona que triunfa y una persona que fracasa es a qué dedica su tiempo. Y actualmente en las organizaciones estamos inmersos en una presión demandante que todo el tiempo está creciendo constantemente. Obviamente en este momento la presión es mucho mayor, tenemos mucho mayor demanda, ser efectivos es una consigna global, la competencia se multiplica todos los días, estamos en este momento inmersos en una situación de crisis a nivel internacional, por lo tanto, ocupar nuestro tiempo de la manera más productiva se vuelve fundamental si es que queremos alcanzar altos niveles de efectividad. Otra habilidad importante sin duda es el desarrollar la inteligencia emocional y el manejo del estrés en nuestras vidas profesional y privadas. Inteligencia emocional y manejo del estrés.
Hoy día sabemos que no podemos considerar un ejecutivo de alto rendimiento si no es capaz de gestionar adecuadamente sus emociones. Y bueno, yo creo que este es un punto muy importante porque es debido a la escasa inteligencia emocional como vemos que muchas personas fracasan, no solamente a nivel laboral, sino incluso a nivel personal. La capacidad de darnos cuenta cómo nos sentimos, de gestionar adecuadamente nuestras propias emociones, de identificar las emociones de nuestros compañeros de trabajo, de aprovechar esos niveles emocionales para poder motivar, incentivar, para poder hacer que las personas traduzcan lo que sienten en acciones productivas, es un arte. El estrés es la incapacidad que los seres humanos tenemos para poder afrontar con éxito algún embate de algún agente estresor. Es cuando me doy cuenta que por eso hay personas que tienen un umbral de tolerancia al estrés mayor que otras. Hay personas que se desenvuelven mucho mejor en el estrés y otras personas que realmente tiran la toalla cuando están estresadas. Y eso se debe no siempre a lo que está sucediendo, sino a la manera como permitimos que nos impacte lo que sucede. Ahora es el momento para poder comentar sobre la importancia que tiene la habilidad de desarrollar una comunicación efectiva, eficaz. Comunicación efectiva. Y amigos, sabemos que la comunicación efectiva es la sangre que fluye por las venas de una organización. Realmente no podemos aspirar a un alto desempeño si no nos comunicamos con efectividad. La comunicación realmente es la sombrilla que cubre y protege toda actividad dentro de una organización. Si esa comunicación no es efectiva, si no es asertiva, si no fluye adecuadamente, si no escuchamos a nuestros colaboradores, bueno, pues pasa lo mismo que pasa cuando aumenta el colesterol en la sangre. Se taponean las arterias y entonces llega un momento que al no circular la sangre, pues obviamente nuestro sistema colapsa. Lo mismo pasa con el rendimiento de una organización. Otra habilidad importante que tenemos que desarrollar es la gestión del cambio, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde, sin duda, lo único constante es el cambio que están generando los adelantos tecnológicos. Se llama gestión del cambio. Y bueno, yo creo que esta hoy día es una habilidad la más importante de todas, debido precisamente a que en este momento estamos inmersos en un entorno cambiante. O sea, creo que nunca nos habían exigido tanto a nivel global que fuéramos flexibles ante los cambios que se están apareciendo en este momento. Gestionar el cambio por una simple y sencilla razón. Porque el mundo está avanzando a pasos agigantados. Cada día nos está ofreciendo retos cada vez más grandes, mayores. Y exige de nuestra parte que seamos más profesionales, más capaces, más rápidos, más agresivos de lo que hemos sido en el pasado. Y esta habilidad de gestionar el cambio pues no es solamente de los últimos años o de los últimos meses. Nos ha venido acompañando en la historia de la evolución humana. También es muy importante desarrollar la habilidad de cultivar un buen servicio al cliente. Servicio al cliente. Cuando nosotros nos esmeramos por elevar y llegar mucho más allá de las expectativas de nuestros clientes, estamos realmente, como decía Ken Blanchard, estableciendo un servicio memorable, inolvidable. Y la mayoría de las personas nos recuerdan por eso. Es por eso que nosotros regresamos a esos restaurantes donde nos atienden muy bien, ¿verdad? Regresamos a esos hoteles porque recibimos un servicio que no recibimos en ningún otro lugar. Y muchas veces por encima de los precios lo que buscamos es ser reconocidos como alguien importante. Y eso es servicio. Finalmente vamos a hacer referencia a la habilidad blanda de cultivar una gestión sostenida de mejora constante. Orientación a la mejora continua. Y es cuando desarrollamos esa obsesión sana para poder alcanzar cada vez mayores niveles de efectividad. Es cuando nos convertimos realmente en un buscador constante de mejores niveles de efectividad. Cuando no nos satisfacen los niveles que estamos alcanzando en este momento, sino que buscamos llegar a una rentabilidad cada vez mayor, alcanzar mayores niveles de efectividad en cuanto a calidad, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a cualquier indicador o KPI que indique rendimiento en nuestra organización. Amigos, queda claro de que el camino que hay que recorrer para lograr los objetivos, los sueños o la visión de tu organización, ese camino va a depender de quién es el que está liderando
al grupo, a la organización, para poder hacerlo de la manera adecuada. Casi todos los conceptos y los videos que hemos pasado, todos los videos y los conceptos también han sido mencionados a lo largo del año en el programa, ¿ya? O sea, estamos hablando de que estamos orientados y, digamos, nuestro propósito era tocar temas importantes para que las personas reflexionen y vayan trabajándose personalmente para convertirse en personas competentes. Y también lo hemos dicho, una persona competente es aquella que tú le encargas una tarea y logra resultados positivos. ¿Por qué? Porque reúne 4 factores que son importantes. El primero es el conocimiento, que son habilidades duras, el estudio, la tecnología, las técnicas, el conocimiento de hacer bien las cosas. El segundo es las aptitudes, que son las condiciones naturales que tiene una persona para realizar bien un trabajo. El tercero son las habilidades, que se confunde mucho con las aptitudes, y las habilidades en realidad son esa capacidad que tienen las personas para mejorar las aptitudes que tienen, que ya sean, digamos, naturales o formadas, educadas, ¿no? Y el cuarto factor es la actitud, que es el más importante. Hablan que entre los 3 primeros está el 30% de las razones del éxito de las personas y que aproximadamente el 70% está en la actitud. Y la actitud es la conducta que tú tienes frente a los retos, cómo los enfrentas, cómo te relacionas. Y básicamente está relacionada a lo que son las habilidades blandas, de relacionarte con la gente, de poder manejar el estrés, las empatías, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora por qué las conductas de las personas tienen ciertas características. Y está en el video, que nosotros también lo compartimos, este video lo compartimos en el mes de julio, que nos habla que la conducta humana está, digamos, el resultado del funcionamiento de los 3 cerebros que nosotros tenemos. Veamos el video y seguimos hablando al respecto. Sin duda, el ser humano es conocido como el animal de mayor inteligencia en la Tierra. No tengo dudas que algunas personas no califican para ello. Creo que sería mejor decir de que los seres humanos tenemos conductas que, de acuerdo a la inteligencia que vamos desarrollando, nos va a calificar en conductas más positivas y otras más negativas. Pero explicar el tema de la conducta de un ser humano se hace un poco complicado, pero ayuda el saber de que es el resultado del comportamiento del cerebro, que en realidad son 3 cerebros en uno. La información que vamos acumulando en cada cerebro, que son nuestras vivencias y lo que vamos aprendiendo en la vida, esa información es, al procesarse con la inteligencia, es la que marca las diferentes calidades de conductas que tienen las personas. Primero comencemos explicando los 3 cerebros. La teoría de los 3 cerebros o el cerebro triuno, elaborada por el neurocientífico norteamericano Paul MacLean. Este es el primer cerebro que se formó hace más de 200 millones de años y es el que poseen los reptiles, los peces y anfibios. El cerebro de la supervivencia. Después, con la llegada de los mamíferos, se desarrolló el cerebro límbico, que es el encargado de nuestras emociones y de nuestros recuerdos sensitivos. Esta parte del cerebro por la que comenzamos a identificar de qué individuos o situaciones debíamos protegernos o no, como por ejemplo de los rayos o de esa persona o animal que no parecía tener una cara amigable. Y de aquí surgieron los prejuicios. Este cerebro le adquirimos hace unos 130 millones de años y en conjunto con el cerebro reptil, es crucial para nuestra supervivencia, ya que el 85% de la información que procesamos la hacemos dentro de ellos. Por último, hace más o menos unos 40 millones de años apareció el cerebro neocórtex, por el cual los seres vivos desarrollamos la lógica, otorgándole una explicación a todas esas emociones o situaciones que vivimos o sentimos, en donde comenzamos a incluir el lenguaje verbal para poder plasmar con mayor claridad aquello que queríamos comunicar.
un código entendido por todos. Hoy por hoy, esta sección es la encargada de determinar cuál es nuestra personalidad, nuestra posición social y la que nos ayuda a almacenar toda la información necesaria para nuestra supervivencia. El comportamiento de las personas está basado en el instinto primero, la emoción que se desencadena casi de inmediato y después actúa la razón en función de los 3 cerebros que hemos mencionado. Definitivamente, casi el 90% del comportamiento de las personas está marcado por lo que es el instinto y la emoción. Pero no olvidemos que el empleo de la razón es la que hace más intenso esa diferenciación de conductas que te ubican como positivo o como negativo. Queda claro, amigos, de que lo que nosotros estamos buscando en el programa y lo que buscamos en nuestra familia, buscamos en nuestra sociedad, es tener personas que tomen decisiones, pero que las tomen en el ámbito positivo, que nos den resultados, ¿no? Y es por eso que es oportuno recordar una frase que hemos repetido durante todo el año acá en el programa, y Gustavo Figueroa era el que más se insistía en esto, es que el problema en el Perú no es un problema de dinero, el problema en el Perú es un problema de gestión, que yo lo caracterizaba como que la crisis del Perú es una crisis de liderazgo. Y es eso, porque si tú no desarrollas, no te conviertes en una persona competente con las habilidades duras y sobre todo con las blandas que te va a marcar la actitud frente a la vida, no vas a poder manejar el estrés, no vas a poder motivar a tu gente, no vas a poder, formar un equipo que haga sinergia constantemente. Entonces, creo que hemos redondeado el concepto de lo que es el planeamiento estratégico. Ahora, en el segundo bloque, vamos a hablar sobre un caso y lo vamos a llevar a algo que mueve mucho a la gente, que es el tema del fútbol. Regresamos después de la tanda comercial. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Maestra, maestro, esta Navidad Derrama Magisterial te regala tu aguinaldo. Obtén tu crédito de hasta 100.000 soles y participa en el sorteo de 25 gift card de 300 soles. ¿Qué esperas para obtener tu crédito? Revisa los términos y condiciones en la página web de la Derrama Magisterial www.derrama.org.pe. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. Amigos, estamos hablando nosotros en este último programa del año sobre la importancia que debemos darle al planeamiento estratégico en nuestra vida personal y en la vida de la organización, ¿no? Ya sabemos de que no es simplemente escribirlo y enseñarlo, sino que hay que llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica implica tener líderes que sepan manejar, sobre todo, los conceptos para ser competente, ¿no? Y sobre todo en la actitud. Y la actitud está muy determinada por el funcionamiento que nosotros llegamos a procesar con el cerebro, los 3 cerebros, donde tenemos instinto, emoción y después se activa la razón, que es la que debería poner orden en todo. Pero casi el 90% de nuestro comportamiento en la vida es instinto y emoción. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en un ejemplo práctico? Hagamos esa comparación
teórica que hemos visto en el primer bloque con una situación real. Y el mejor ejemplo creo que es hablar del fútbol. El fútbol es una actividad en que la gente lo disfruta, es el deporte que tiene mayor cantidad de aficionados en el mundo. ¿Por qué? Porque durante el partido, incluso hasta en las repeticiones, conociendo ya el resultado, se te activa tu instinto y la emoción. El instinto de que vas a hacer el gol, el instinto de que te están atacando y te pueden hacer el gol, y las emociones que vienen asociadas. Terminado el partido debería aflorar la razón y hacernos entender que esta es una actividad simplemente de diversión y que hay alguien que tiene que ganar o perder, o en otro caso también es el caso de un empate. Pero los seres humanos se quedan con eso y van cargando su mente, sus emociones, y van almacenando experiencias internas que muchas veces no son buenas cuando este deporte no es bien administrado para una colectividad, porque definitivamente el fútbol puede ser una herramienta para unir a las personas, a la colectividad, como de hecho se dio, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, donde fuimos reconocidos como la mejor barra del mundo. Entonces, eso es muy importante. Vamos a hablar del fútbol, pero vamos a hablar de la situación, la triste situación que estamos viviendo ahora como consecuencia de algunos malos manejos que lo vamos a resumir en el video que comparto a continuación. Voy a resumir un informe del año 2019 en el cual denunciaron que jugadores de Piratas Club y de UTC podrían haberse puesto de acuerdo para manipular los resultados, de tal manera de poder influenciar a su favor las apuestas que normalmente se realizan por los partidos de fútbol, ¿no? Definitivamente esto nos debe llamar la atención porque termina siendo una alerta a que nosotros no debemos descuidar el deporte, sobre todo con menores, que es la parte de formación para poder lograr hombres con valores, y si es deportistas con valores, mucho mejor. Veamos el resumen. Ellos jugaban solo por cumplir con la fecha. Pirata ya estaba descendido y el UTC le daba lo mismo, la victoria o la derrota. Sin embargo, por decirlo menos, algo extraño empieza a pasar fuera de las canchas. Un partido que casi nadie veía y que poco importaba empieza a ser el protagonista en las casas de apuestas. Numerosos apostadores comenzaron a pagar mucho dinero por el Pirata UTC con un resultado específico y poco usual. Los apostadores parecían haber recibido un mensaje del futuro. Desde ese momento, los boletos de primer tiempo victoria para la visita y segundo tiempo victoria para el local empezaron a llover. Habían unas apuestas especiales de un tipo de apuesta que se usa muy poco, que es empieza ganando el visitante y voltea el local en el segundo tiempo. En esa apuesta, que pagaba entre de 25 a 35 veces, dependiendo de la casa de apuesta, habían habido apuestas importantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si uno apuesta 10 soles a ese resultado específico, podía recibir como premio 350 soles. En cambio, si apuesta 100 soles, recibe hasta 3.500 soles como premio. Apostar esos montos es muy riesgoso. Sin embargo, en ese partido, casi intrascendente, empezaron a colocar centenares de apuestas y con montos hasta de 5.000 soles. Si existían dudas sobre el extraño comportamiento de las apuestas, basta analizar el partido jugada por jugada, notar cómo futbolistas experimentados del UTC perdían la pelota de forma muy inocente. Mira la actitud del defensor. Como que la dejara pasar. Y mira, aquí aparece Quintero en la toma. Mira, Quintero. Quiero pensar que es un error de un arquero, como hay miles de errores de arqueros en el fútbol. En el segundo tiempo, el UTC, que ocupa el puesto 14 en la tabla de posiciones, empezaba a ser abordado por los Piratas, el último puesto de la tabla. Tal como lo presentían los apostadores, el resultado acabó de la misma forma. UTC venció el primer tiempo y Pirata ganó el segundo tiempo. Hay que verificar si efectivamente, por ejemplo, han habido jugadores de esos equipos que han apostado, ¿no? Porque
parece de altura mayor a 1,80 m, ¿también pedía que le paguen? Sí, pedía que los cancelemos. ¿Eres un jugador del UTC? No lo conozco yo a los jugadores del UTC, pero nunca los había visto. Pero me confirmas que en todo caso esas dos personas, tanto el de gorra como el otro que usaba una especie de bufanda, ¿exigían que les paguen su premio? Sí, pedían para pagarles. El alto que se tapa parte del cuello es el delantero colombiano Yerlín Medardo Quintero León. Y el de gorra con la barba marcada es el lateral David Díaz Colunga. Ambos jugaron contra Piratas. Definitivamente eso es totalmente ilegal, totalmente prohibido, y las sanciones para los involucrados, en este caso futbolistas, pueden ir desde 3 años hasta de por vida. Mientras esperan a la señorita, dos personajes más llegan a la puerta de la casa de apuestas. Ellos también se tapan con capuchas. Según nuestras fuentes, habrían hasta 7 jugadores involucrados en las apuestas. El deporte que se hace con niños y con jóvenes no debe ser subestimado, porque si nosotros dejamos de lado ello, y lo descuidamos, vamos a tener personas que el deporte, por el contrario, por ser competitivo, por buscar resultados, por buscar reconocimiento y posicionamientos diferenciados, pueden más bien construir personas que no respeten, digamos, la convivencia pacífica y terminen destruyendo nuestra sociedad. Hay que construir sobre el cambio. Y esto significa que tenemos que asegurarnos no declarar la victoria prematuramente. Cada vez que nosotros logramos un avance, no significa que todo el proyecto o todo el proceso de cambio ya resultó. Tenemos que estarnos asegurando que cada uno de esos pequeños avances tiene un análisis de qué salió bien y qué salió mal para precisamente apuntalar en aquello que no salió mal y de aquello que sí salió bien tomar las mejores ideas, las mejores prácticas para poderlo implementar en la siguiente fase del cambio. Nico Williams lo hizo, Lamine se la preparó, apareció a pleno la juventud de España para en un partido grande, para una final, volver a mostrarse en el terreno de juego y que España se abrace, grita al minuto del segundo tiempo. Los malos resultados que ha logrado el equipo peruano han puesto sobre la mesa una de las recomendaciones de John Kotter que dice: hay que tener conciencia de la urgencia del cambio. Es crear un sentido de urgencia. Y esto más que nada se refiere a que tenemos que lograr que toda la empresa realmente vea la necesidad de cambiar, que vea que el cambio es algo imperante, que si no hacemos el cambio podemos perder una gran oportunidad. Como algo importante en este paso, es que al menos el 75% de los tomadores de decisión deben comprar el cambio. Esto significa que tenemos que tener más allá de la mayoría absoluta para garantizar que va a ser posible comenzar a trabajar con el cambio. ¿Cómo vamos a hacer el recambio generacional? Y hablaba también en esa conferencia de convencer a los clubes, de persuadir a los clubes, de hacerles entender lo importante que es el trabajo de menores y que ahí finalmente está el negocio. Porque no lo decimos aquí, este es el ejemplo en los diferentes países del mundo. Ahí realmente está el negocio, en formar un futbolista, luego de venderlo, y es un círculo virtuoso que se va dando, pero que aquí no se entiende porque lo que más importa, y así se ha creado el sistema del fútbol y la cultura del fútbol peruano, es el like del domingo, ganar el domingo, listo. El cambio demanda de mucho esfuerzo y el equipo que propicia el cambio definitivamente tiene que generar sinergia. Por ello se habla de que es necesario tener una coalición. Formar una poderosa coalición. Y si no te gusta la política, aquí lamento decirte que se trata de hacer política. Tenemos que convencer a la gente de que el cambio es necesario. Ya les informamos o ya les comunicamos de por qué es necesario. Ahora la tenemos que convencer. Esto implica gran liderazgo, mucho cabildeo, mucha política y necesitas ayuda de más líderes. Aquellos líderes formales, pero sobre todo los líderes informales dentro de la empresa. El diagnóstico lo tenemos claro. El diagnóstico es muy claro. Falta trabajo en menores. No hay recambio generacional. Lo sabemos todos, nos preocupa a todos. Es preocupante lo que estamos viendo en las divisiones menores y en las selecciones menores. Convencer no va a ser la solución. Reglamentar.
Para avanzar en el cambio es importante ir obteniendo buenos resultados. Y para poder saber que los estás logrando es importante fijar con claridad los objetivos que te trazas. Hay que asegurar triunfos a corto plazo. Esto en Latinoamérica es algo que necesitamos muchísimo, sobre todo en las pymes. Hay que darle a la empresa el sabor de la victoria en una fase temprana del proceso. Lograr pequeñas victorias es importantísimo. Esto implica lograr resultados rápido que permitan blindar el proceso ante las personas que son negativas. ¿Qué necesitamos? Reglamentos. Reglamentos para que de alguna manera los clubes sepan que para estar en el fútbol profesional necesitan una estructura clara de campos, de divisiones menores y de ciertas reglas que tienen que cumplir si quieren estar en primera división, si no, no. Y que se reduzca la cantidad de clubes. No digo que sea de un día para el otro, hay una realidad que tomar en cuenta, pero tiene que haber un plan. No dudo, queridos amigos, de que alguno de ustedes pueda estar diciendo, oye, Walter, ya, sí, el planeamiento estratégico es importante. Sí, efectivamente, durante el año has estado dando las herramientas para poderlo valorar. Pero ¿por qué te refieres al fútbol que no es tan importante? Y es verdad, porque mucha gente concluye de que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque también me queda clarísimo de que las personas o los intereses de nivel mundial que quieren dominar nuestra sociedad lo hacen desarrollando las estrategias que Noam Chomsky las ha comentado con bastante propiedad. Una de ellas es desmoraliza a la gente. Otra de ellas es, oye, divídelos, tenlos enfrentados. Y el fútbol puede ser una herramienta de unión o justamente de división, como lamentablemente lo estamos viviendo. Yo soy una víctima de esa división absurda, donde la razón está totalmente alejado, donde es instinto, emoción negativos que terminan haciendo perder vidas a las personas. Pero si nosotros lográramos que el deporte sea una herramienta de identidad peruana, de éxito, de salir adelante, les aseguro que sería mucho más difícil penetrar en nuestra sociedad, como de hecho les ha costado mucho trabajo a la gente con ideas así, o comunistas o muy radicales, como en el caso de Sendero Luminoso, no pudo dominar el Perú porque teníamos nosotros una cultura que nos hizo defendernos ante esa amenaza, y espero que sigamos venciendo esas corrientes que nos van a llevar a la destrucción. Entonces, ahí viene el tema, oye, pero nadie maneja esto. Sí, pues porque los que llegan a esos cargos se dejan envolver por el instinto de la emoción de la gente y los criterios y los movimientos masivos que vienen, relacionados a colores de camisetas, ¿no? Y se dan cuenta que hay manejos de dinero que terminan usándolos en beneficio propio. No tengo que dar nombres porque está muy claro de lo que ha pasado acá en el Perú. Pero sí hay un ejemplo. Yo me precio de ser amigo de un líder que demostró que sí se pueden hacer cambios. Y no lo digo yo ya lo conocía y se lo decía a él en reiteradas oportunidades, pero él con su humildad me decía que quería dejarlo ahí hasta que salió un informe por las redes sociales y eso ya me autoriza a mí a comentar la muy buena gestión que hizo Renzo Rato en Alianza Lima desde el 2016. Veamos el video. Por el año del 2015, Fabricio Sierra, que era entrenador de menores de Alianza Lima, me invita a dar unas charlas a los menores. Y yo lo acepté de mucho agrado y realicé esa tarea en varias ocasiones, sin ningún interés económico, pero sí obteniendo una gran satisfacción por comunicarme y contribuir a la formación de estos chicos. Al año siguiente, en el año 2016, en un partido de la categoría de menores, conocí en la tribuna a quien había sido nombrado recientemente como gerente general de Alianza Lima. Estoy hablando del señor Renzo Rato. De las conversaciones que sostuvimos, él me propone para ser miembro del comité de menores, y algo que yo acepté porque tenía algunas ideas que podían aportar al buen trabajo que hizo ese comité, y otros más, como vamos a ver en el video que viene. Y así iniciamos una amistad de la cual hoy en día yo
me precio realmente de reconocerme amigo de Renzo Rato, porque es un extraordinario profesional en la gestión de organizaciones y es una aún mejor persona, porque es un hombre de una conducta impecable y que demuestra valores prácticamente en todos los actos que realiza en su vida. En nuestras conversaciones actuales, ¿no?, ya de amigos alejados del tema del fútbol, yo no me canso de repetirle a Renzo que él, con su trabajo, demostró una capacidad extraordinaria y marcó un camino que todos los equipos del fútbol deberían seguir, sobre todo los equipos de nuestro amado Perú, que realmente están en una crisis que no necesito comentarla porque es evidente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, él siempre ante este comentario me decía con mucha humildad de que él había hecho un trabajo para el cual estaba entrenado, nada más, y no le agregó esas condiciones particulares que lo destacan como una persona, digamos, muy eficiente, ¿no? Demostrando, repito, mucha humildad. Pero un día me comentó que su trabajo había sido materia de una tesis en la maestría que él había seguido, y me pidió reserva al respecto, pero que estaba muy contento con lo que había pasado. Pero hace pocas semanas, la empresa Casos de Estudio G saca un video a las redes sociales en la cual está desarrollando este trabajo que hizo Renzo, que entre otras cosas, es muy claro, pone en valor lo que es el planeamiento estratégico, porque resumen de que Renzo trabajó con objetivos muy claros para las áreas de finanzas, para las áreas legal, para el área comercial, para el área deportiva, ¿no? Y que también trabajó generando pues una sinergia, un compromiso de varias personas ligadas a Alianza Lima, que formaron el comité, por ejemplo, especializado de deportes, ¿no?, en el que estaba Teófilo Cubillas. Formó el comité de menores, ¿no?, donde destacaron varias personas, entre ellas Jaime Ízaga, y también creó un comité sobre infraestructura para mejorar la que tenían y la que definitivamente se va a ampliar dentro de poco, según tengo entendido. Entonces, Renzo hizo realmente un gran trabajo que resumen en el video que paso a continuación y que nosotros deberíamos reflexionar por qué Renzo no sigue en la actividad si ha demostrado un éxito clarísimo. Deberíamos preguntarnos por qué, por ejemplo, Renzo no es un candidato de firmeza para el IPD, porque ha demostrado mucha capacidad, sobre todo de que él es un hombre con habilidades duras, muy marcadas, la parte de finanzas, la parte de gerencia, de gestión, pero también desarrolla habilidades muy blandas, porque la gente que trabajó con él en Alianza Lima lo aprecia, lo reconoce y lo valora. Sin duda, un ejemplo que debemos seguir. Veamos el video. ¿Cómo Alianza Lima, un club centenario y con una importante cantidad de seguidores, superó un momento de crisis gracias a un método empresarial que se creó en Japón en los años 50? El club vitoriano se fundó en 1901 y, según algunos historiadores, fue un grupo de muchachos con un mismo deseo los que tomaron la trascendente decisión de formar en la casa del señor Faustino Mendoza el club Sport Alianza, que años más tarde se convirtió en el club Alianza Lima. La Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, ha considerado a Alianza Lima el club con mayores simpatizantes en el Perú, con aproximadamente 13 millones de seguidores. Sin embargo, su historia no siempre ha tocado la gloria. En el 2012, por ejemplo, el club enfrentó una crisis financiera que casi lo lleva a la quiebra. ¿Cuál fue el problema? Había sumado 10 años sin campeonar y con una deuda bastante abrumadora. Según datos del mismo club, se gastaba el 93% de sus ingresos en la primera división, dejando solo el 7% para otras áreas esenciales. En suma, la sostenibilidad estaba muy lejos de ser alcanzada. ¿Y cuál fue la solución? Como en muchas empresas, es crucial no gastar más de lo que se gana. Alianza Lima tuvo que entrar en un proceso concursal en el 2012 para reestructurar sus deudas y así estabilizar sus finanzas.
Y pese a ello, en los siguientes años, los pasivos del club continuaron aumentando. Por ejemplo, en 25% en el 2014, en 16% en el 2015, llegando a los 76,6 millones de soles en el 2016. Ese mismo año, Renzo Rato asumió como gerente general en el club, pero bajo un nuevo enfoque: recuperar la confianza de los stakeholders. Su experiencia en el sector retail, aunque no en el deportivo, le permitió implementar un modelo de gestión basado en la metodología OGSMP, que se traduce en objetivos, metas, estrategias y planes. Fue creado en Japón y aplicado por compañías importantes como Procter & Gamble. El objetivo para el club victoriano era aumentar ingresos, reducir gastos y cumplir con los pagos. Sale la pasión y entra la razón. Rato y su equipo crearon un plan de 5 años. Establecieron metas claras para cada área, desde finanzas hasta el área deportiva. Lo primordial luego de los objetivos fue establecer metas internas. Para el área de finanzas se definió que debía cumplir con todas las obligaciones de deuda, en especial las cuotas del proceso concursal, y también con la planilla de todos los trabajadores, incluida la de los jugadores. En el área legal, se planteó presentar la totalidad de demandas de prescripción adquisitiva de la explanada, así como recuperar la cancha del norte y lograr la extensión del predio de Santa María. En el área comercial, la misión era incrementar en 2 el número de auspiciadores en el uniforme y tener otros 3 para el tema de activaciones, además de aumentar los ingresos totales en 20% cada año. Y en el área deportiva tenía que concentrarse en estar regularmente entre los 3 primeros puestos de los diferentes campeonatos y lograr también que al menos 5 integrantes de la primera división participen en la selección nacional de fútbol. Pero la metodología fue mucho más allá. Se recurrió a la asesoría de personas líderes en su rubro y se conformó, por ejemplo, el Comité Deportivo Consultivo con Teófilo Cubillas y Jaime Duarte. También el Comité Deportivo de Menores, otro comité legal y además uno de infraestructura con el que se pretende ampliar la actual capacidad de su estadio en La Victoria. Todos estos cambios finalmente influyeron en los resultados del club. En el 2017, el equipo se coronó campeón del torneo Clausura, rompiendo una sequía de 11 años. Ese año y hasta el 2019, los ingresos del club se diversificaron y se incrementaron en más de 25 millones de soles adicionales a los que ya percibía, los que ayudaron a pagar las 13 cuotas de la deuda concursal. Los pasivos cayeron de 76 millones de soles a 58 millones de soles solo en ese periodo. 7 auspiciadores aparecieron en la camiseta de la institución, incluido un banco. Se renegociaron los contratos con auspiciadores antiguos y se logró una mejora mínima del 10%. Se añadieron 8 nuevos productos al canal de merchandising. El número de hinchas que llegaba al estadio pasó de 186.000 al año a casi 270.000 para el 2018. Y se había logrado también que el 30% de los jugadores viniera de la división de menores del mismo club. Una jugada no menor fue la transferencia de Quiver Aguilar al equipo del conglomerado de empresas del City Football Group. Entre el 2019 y el 2024, es decir, este año, Alianza Lima ha tenido 3 gerentes generales. La ganancia de taquilla supera los 25 millones de soles al año y sigue diversificando sus fuentes de ingreso, lo que incluye, por ejemplo, también buscar auspiciadores para el club femenino de fútbol. Aunque en lo deportivo, los resultados han sido mixtos. En el 2023 se voceaba que se acercarían a empresas mineras. Han vuelto a jugar nuevamente en su emblemático Matute, cuyo aniversario 50 se acerca y también su ampliación, aunque aún se vislumbra para el 2029. Si algunas lecciones nos deja este caso son, por ejemplo, que no basta la eficiencia. Se debe construir la atractividad y la unidad para que la empresa logre un equilibrio, y que la profesionalización en una empresa es clave y puede pesar más que solo el amor o la pasión que se le puede tener a una marca. Estimado Renzo,
definitivamente la colectividad peruana te está reconociendo esa capacidad que tú demostraste cuando fuiste gerente de la Alianza Lima. Sé que a ti no te gusta este tipo de comentarios, me vas a disculpar, pero creo que es una obligación reconocer a la gente buena como lo eres tú. Un abrazo a la distancia. Queridos amigos, para mí lo que marca una diferencia del resto de gestores de casos similares, y que a Renzo lo pone de una manera destacada, es que en su capacidad competente él se dio cuenta que el fútbol es una actividad que está marcada por la pasión, no solamente acá en Perú, sino en el mundo, y que después viene la razón, y que él tenía la obligación de cambiar ese orden. Primero, imponer la razón, actuar gerencialmente sin descuidar la pasión, porque la pasión es el generador de los ingresos que necesita un equipo de fútbol y que lo manejó muy bien, obteniendo los resultados que ya los hemos visto. Yo estoy haciendo este comentario aprovechando que Renzo está de viaje fuera del Perú, porque estoy seguro que él me hubiera dicho, Walter, con la humildad que él tiene, Walter, déjalo ahí nomás, pero creo que es justo reconocer, porque si hay algo en el Perú que nos está ocurriendo es que no estamos reconociendo a estos héroes de la vida diaria y estamos ya, digamos, fijándonos más bien en los que nos decepcionan, los delincuentes, los mochasueldos, ese tipo de cosas que nos termina desmoralizando. Yo quiero, para terminar el tema de fútbol, quiero expresar mis condolencias a la familia de Hugo Sotil, que nos ha dejado, no solamente nos ha dejado, digamos, sin tenerlo presente en esta vida, pero nos ha dejado un recuerdo maravilloso. En mi generación ha disfrutado de la alegría que él nos dio con sus goles y todo ese espectáculo que él nos daba en la cancha. Hugo, saluda a mi hijo allá en el cielo y estoy seguro de que se van a dar un abrazo porque él admiraba no te vio con la frecuencia que debió verte, pero sí ha visto los videos que quedaron grabados para la eternidad. Y quiero darle un abrazo a alguien que amo mucho, mi hija, que me ha hecho abuelo de 2 preciosas nietas. Hija, te quiero mucho, te admiro, sobre todo como mujer te he visto cómo cuidas a mis nietas. Eres una mujer con mucho coraje, con muchos valores, y que vas a salir adelante en la vida, no tengo la menor duda. Mis queridos amigos, para el año 2025 deseo que primero enciendan su GPS, se fijen sueños y que trabajen para lograrlos, porque el Perú lo necesita. Un abrazo, nos vemos.